Capítulo 6. Aprendiendo a conocer las líneas de comando. Una línea de comando Linux o Shell es un programa donde podemos administrar el sistema operativo. ¿Cómo se inicia una línea de comandos o Shell? Pues se puede hacer directamente sobre una ventana GUI, ¿sí? Que en Linux se llama terminal. Lo podemos ver aquí. El terminal es donde se puede hacer todas las funcionalidades, ¿sí? A simple vista pues parece un modo consola que tiene Windows o Mac, ¿sí? En sus funcionalidades podemos ejecutar, instalar, configurar, administrar, cerrar programas, entre otros. Existen diferentes modos de usuario, root o administrador usuario normal. Aquí podemos ver que lo podemos agrandar, lo podemos poner en diferentes dimensiones, ¿sí? Él tiene un menú en la parte de arriba, ¿sí? Donde podemos ver todas las funcionalidades que tiene en opciones de terminal. Ahí vamos a ver, digamos, el aspecto, el radio, ¿sí? En que se quiere ver, ¿sí? Se le puede hacer opciones de color, entre otras configuraciones, ¿sí? Como a nivel gráfico. Ahora veremos cómo se usa el shell o líneas de comando dentro del terminal. Se incluyen programas integrados que con solo escribir el nombre se ejecutan. Se pueden ejecutar programas de texto, GUI o programas de background. Comenzaremos viendo programas de texto. Por ejemplo, vemos el programa Free. Como lo vemos en pantalla, nos muestra la información de la memoria, cuánto hay disponible, cuánto está usada actualmente. Y otro ejemplo es CAT, por ejemplo, ¿sí? Que solo es para ver la información que hay dentro de un texto. Como podemos ver ahí, podemos ver de modo gráfico corroborando la información, ¿sí? Que se muestra a través del CAT, ¿sí? Y también se pueden ejecutar programas de modo interfaz desde este terminal. Ejemplo, vamos a usar el programa Firefox, que es de modo gráfico, y lo vamos a abrir directamente desde el terminal. Escribiendo Firefox, él automáticamente va a ejecutar el programa. Como podemos ver, él abre el navegador, ¿sí? Otros modos de programas son los de background, ¿sí? Que son programas que funcionan directamente desde el terminal, se usan directamente en terminal sin tener que abrirlo en su modo habitual foreground. Por ejemplo, hay un programa que se llama Edit, ¿sí? Que es como el editor de texto que funciona para crear y editar textos. Como vemos ahí en la imagen, vemos que Edit, vamos a crear un nombre de archivo que llama nuevo archivo y vemos cómo funciona el programa. Entonces eso sería como un programa en background sin tener que usarlo en foreground o como tarea. Ahora veremos la manipulación de archivos, cómo nos desplazamos dentro del terminal, qué es lo que podemos hacer dentro del terminal. El terminal tiene unos comandos que sirven para diferentes acciones, ¿sí? Que podemos hacer, como desplazarnos dentro de los directorios del sistema, ¿sí? Acá pues podemos ver algunos comandos. Voy a bajar una lista y ahora más adelante lo voy a mostrar. Digamos, vamos a comenzar con un ejemplo como pwd, que nos muestra en qué directorio está, ls para saber sus directorios. Por ejemplo, podemos ver entrar con cd y podemos entrar a una carpeta, digamos escritorio, para salirnos ese de 2 puntos, para volvernos a salir de ese directorio, para ir a home. Está la lista de comandos que se pueden utilizar dentro del terminal. Algunos son para crear archivos, para diferentes funcionalidades dentro del terminal, para crear carpetas, movernos sobre los directorios, cambiar permisos, entre otras funcionalidades. Entonces pues aquí hay algunos comandos que se pueden utilizar. También tenemos otras funciones en las líneas de comando, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos para el historial de los últimos comandos, movernos a la izquierda del shell,
o hacia la derecha, y otras funcionalidades más, como la podemos ver acá en la imagen. En el capítulo 7 habla de gestión de archivos. La gestión de archivos normalmente a nivel gráfico es todo lo que se trata con archivos, como crear archivos, borrar archivos, copiarlos, renombrarlos, entre otras funcionalidades. Normalmente se hace a nivel gráfico, pero acá en la funcionalidad desde terminal, sí, por medio de shells o comandos podemos hacer esa misma gestión sin tener que hacerlo en modo gráfico. Entonces, pues un claro ejemplo es, por ejemplo, copiar archivos de un directorio a otro, ¿sí? En este caso pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a copiar el archivo file text que está acá en el directorio del escritorio, y lo vamos a copiar a la ruta de pronto descargas, digamos, y entonces cuando entremos a descargas el archivo ya va a estar copiado. Ya va a estar copiado en descargas. Corroboramos. Como lo ven, acá está el archivo file text copiado. Otro de los comandos que se puede hacer es mover y renombrar, ¿sí? Bueno, volvemos al escritorio. Como tenemos ahí está el archivo file, y lo vamos a mover directamente al mismo directorio de descargas. Para poder mover el archivo vamos a utilizar el comando mv. Lo vamos a copiar en la ruta de descargas. Actualmente estamos en la ruta de escritorio. Bueno, vamos a utilizar el comando mv file text. Vamos a mover directamente a la ruta de descargas, y como vemos aquí se desaparece de este lado de acá, y vamos a corroborar que efectivamente se haya movido el archivo. Vamos a entrar a la carpeta de descargas, y como vemos aquí está el file, el archivo file. Otra cosa que podemos hacer es renombrar los archivos, ¿sí? Que es con el mismo comando mv. ¿Sí? Podemos utilizarlo con el mvfile.txt, y adelante ponemos el nuevo nombre que le queremos poner, pues prueba. Entonces si verificamos, ya cambió el nombre de file a prueba.txt. Otra funcionalidad de la gestión de archivos es crear directorios y eliminarlos. Entonces pues la opción que se usa para crear archivos es mkdir, y le ponemos un nombre al archivo, le vamos a poner prueba, y acá veremos a nivel gráfico que va a aparecer una nueva carpetica que se llama prueba, como vemos acá, ¿sí? Y a su vez, para poderla eliminar un directorio, pues se usa el comando rmedir y la misma carpeta, y él efectivamente va a eliminar. Esa sería como una función de crear y eliminar directorios. Otra de las funcionalidades es eliminar archivos. Como podemos ver acá en el escritorio, nos vamos a ubicar en el escritorio. Tenemos el archivo, nuevo archivo. Lo vamos a eliminar. Nuevo archivo .txt. Y como ven, él se acaba de eliminar. ¿Sí? Sería la funcionalidad para eliminar archivos. También podemos crear accesos directos. En este caso vamos a ir a descargas, y vamos a hacer un acceso directo de esta imagen de acá, ¿sí? Entonces el comando para hacer acceso directo se llama ln, que es como un link, ¿sí? Al archivo Yosemite, y le diríamos qué ruta es la que va a hacer el acceso directo, o sea, en qué ruta va a quedar el acceso directo.
vamos a decir que home, Brian, escritorio, ¿sí? Y él nos va a crear el acceso directo como lo vemos acá. Este no es el archivo real, es el acceso directo o el link a este acceso directo, a este archivo directamente, ¿sí? Es un link como tal, ¿sí? Y eso sería todo por este capítulo. Capítulo 9. Usando programas y procesos. Entendiendo administración de paquetes. La administración de paquetes en Linux funciona con los paquetes RPM que varían dependiendo de la distribución de Linux que se esté trabajando, o muchas veces viene para distintos procesadores específicos. Al igual que en Windows, las versiones vienen para arquitecturas de 86 o 64 bits. ¿Cómo instalar software en Linux o paquete? Existen dos maneras: a través gráfico, que lo podemos ver acá. En el caso de Ubuntu tenemos un Ubuntu Software Center, ¿sí? Que es el que nos provee todos los software para esta versión de Linux, o también lo podemos hacer de forma gráfica, de línea de comando, ¿sí? O lo podemos hacer de forma gráfica, como vemos acá que tenemos una suite con diferentes software, ¿sí? Donde podemos instalar cualquiera, y también lo podemos hacer de modo comando. Entonces pues va a ser una prueba a modo comando. Es muy importante que tengamos actualizados nuestros repositorios, ¿sí? Que los repositorios son como las librerías, son enlaces que todos los paquetes existen en el momento, ¿sí? Como los enlaces de todos los paquetes. Entonces pues para actualizar los repositorios se usa este comando, que es apt-get update, y con esto actualizaríamos nuestros repositorios. Entonces una vez se actualicen los repositorios podemos instalar nuestro software o paquetes. Y por lo regular cuando descargamos software, él descarga todos sus paquetes y sus contenidos, ¿sí? Para poder ser instalado de la forma más eficiente. Como vemos ahí, actualiza todos los repositorios, ¿sí? Que son como todos los enlaces o librerías que se contienen, ¿sí? Entonces voy a hacer una prueba a modo línea de comando. Aquí ya previamente ya descargamos el Skype. Vamos a hacer una prueba en Skype. Previamente lo descargamos y lo vamos a instalar. Entonces ahí ya instalamos el Skype. Entonces sería como esta forma gráfica y sería la forma de comandos. Entonces vamos a corroborar. Como vemos ahí tenemos el Skype, ¿sí? Y a nivel gráfico simplemente es ir y decirle instalar, como vemos acá, y aquí ya comienza a correr el proceso. Ahora hablaremos sobre los procesos. Entre los procesos pues vamos a aprender cómo identificarlos. Pues para poder identificar necesitamos hacer una línea de comando que se llama ps, ¿sí? En el cual vamos a ver, digamos, los procesos que se están corriendo en el sistema. En este caso pues vamos a hacer algunas combinaciones básicas. Los comandos ps son bastantes, entonces pues vamos a hacer algunos básicos. Tenemos el psu, digamos, esta combinación nos daría los procesos que tiene actualmente el usuario, que son solo estos dos. El PID sería el identificador, la CPU que está consumiendo, la memoria, ¿sí? Cuando se inició, el tiempo. También podemos ver todos los procesos que hay actualmente, ¿sí? Con PCOL. También lo podemos hacer a nivel
root o administrador, acá podemos ver del usuario root, podemos ver los procesos que tiene el usuario root, también podemos ver los procesos que hay junto con los de usuario root. Como vemos, la mayoría son casi root, y pues eso sería como más como para identificar los comandos dentro del sistema. Estos son algunos comandos que se pueden utilizar, ya sea para cerrar, matar un proceso, o ya sea cambiar el uso del proceso, o también para mostrar cuánto está consumiendo un proceso en CPU, el uso del CPU en un proceso, bueno, y diferentes variantes. Capítulo 11. Editando archivos. Un editor de texto permite editar documentos planos, ¿sí? Normalmente utilizado por el código ASCII. La importancia de los editores de texto es que podemos cambiar alguna información de un texto plano, ¿sí? Digamos en la parte de textos planos dentro del sistema, ¿sí? Normalmente lo hacemos en forma GUI, ¿sí? Que sería a nivel de interfaz, que son los editores de texto, como lo vemos acá, el editor de texto, ¿sí? Básicamente lo que hace es que podamos tener un archivo plano, pero digamos esto se vuelve una utilidad porque cuando necesitamos cambiar algún archivo del sistema, necesitamos editar archivos, por ejemplo para cambiar un puerto, para cambiar una línea de un texto que de pronto esté embedida en un código o en un archivo plano, lo podemos cambiar en diferentes formas. Existen diferentes editores de texto, existe el Pico, el Nano y existe el Pi, ¿sí? Pero en este momento pues el que más se usa es el editor de texto Nano, ¿sí? Que es a nivel de terminal, en donde podemos editar los archivos, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo acá en Ubuntu, que viene predeterminado instalado el Nano. Entonces si queremos crear un archivo, entonces pues se puede crear, eliminar archivos, modificar archivos, entre otras funciones. Entonces acá pues vamos a crear un nuevo archivo, me voy a ubicar en el directorio escritorio, y vamos a ver un ejemplo de cómo se crea un archivo. Entonces vamos a poner un archivo que llame nuevo.txt, y como vemos acá, vemos la versión actual. Para esta versión de Linux Ubuntu vemos la versión 2.2.6, y acá vemos que es el archivo file nuevo.txt. Acá podemos escribir cualquier cosa para crear un nuevo archivo, prueba de texto, vamos a poner acá. Acá en la parte de abajo podemos ver unas funcionalidades, digamos podemos guardar, justificar una próxima hoja o próximo espacio. Digamos acá yo lo voy a guardar con control G, con control O. Control O, vamos a grabar, nos dice que si queremos guardar, decimos que sí, y él automáticamente nos va a aparecer acá. También podemos eliminar lo escrito, podemos, como vemos acá con control K, podemos cortar el texto o deshacerlo. Próxima hoja, próxima línea, ¿sí? Aquí podemos acá sacar la próxima línea, un salto de línea o salto de línea hacia atrás, ¿sí? Y bueno, la funcionalidad exactamente de esto es para modificar alguna información del sistema, mayormente, que tarde o temprano lo vamos a necesitar utilizar. Por ejemplo, cuando se tiene que editar archivos del sistema, ¿sí? Digamos en algún programa o alguna información importante lo vamos a tener que utilizar. Entonces pues esa es la importancia mayormente del editor de texto. Bueno, a nivel del sistema lo podemos hacer a nivel root, como usuario root, o lo podemos usar como usuario normal. Eso no hay diferencias.
y podemos ya sea editar textos planos que ya estén escritos o textos planos que vayamos a crear nuevos, o ya sea que ya existan y los queramos modificar. En el caso, pues la mayor de las funcionalidades es para entrar a carpetas del sistema a las que no podemos entrar gráficamente, entonces entramos a nivel de terminal para poder ingresar a esas carpetas, ¿sí? Y poder de pronto editar algún archivo de texto, alguna información que no podemos ver a nivel gráfico.